Sí, ok. Bueno, la iglesia me dice ya no grite, por eso no tengo una voz así tan fuerte, porque siempre estoy gritando. No porque grite yo en mi casa. Bueno, en mi casa soy el único que grita cuando le digo ya no, por favor. Y digo que soy el que siempre tiene la última palabra, siempre digo lo que tú digas. Ok. Quisiera que en esta mañana dispusieras tu corazón, y Dios puso una palabra para que yo te comparta esto de parte de Dios. Y es porque a lo mejor tú estás viviendo tiempos difíciles, tiempos no muy cómodos, y en ocasiones la zozobra, la angustia, las circunstancias, todo lo que te rodea posiblemente ha llegado a robar tu esperanza. Y algunas otras personas se dan por vencidos porque no saben qué es lo que tienen que hacer. Es fácil para el que conoce a Dios, difícil para el que no le cree a Dios. Y cuando nosotros empezamos a creerle a Dios, tenemos que dejar que Dios haga las cosas en la manera en que Él quiere hacerlas, no en la manera en que nosotros lo queremos. Y pienso que la mayoría de las personas, y también creyentes, quisiéramos que Dios que Dios hiciera las cosas a nuestra manera, pero no a la manera de Dios, porque a veces no nos gusta la forma en cómo Dios procede o cómo Dios quiere hacer las cosas. Ya sea para tu vida personal, ya sea para tu matrimonio, ya sea para tu familia, ya sea para los que están en tu casa, ya sea para la sociedad misma. No nos gusta el espejo social que tenemos delante de nosotros. No nos gusta lo que vemos en las noticias, no nos gusta lo que vemos en la televisión, en lo absoluto. Pero hay dos tipos de personas: las personas que aceptan las cosas que oye o ve, y las personas que se atreven a creerle a Dios para cambiar las cosas que no son para que sean. Eso es lo que el Espíritu de Dios quiere hacer a través de la vida de la iglesia. Solo que el problema, no hemos entendido que Dios es soberano y por lo tanto tenemos que permitirle a Dios que Él tenga la última palabra y también la primera palabra. En el libro de Lucas capítulo 4 versos 18 y 19, posiblemente es una porción de la escritura que la mayoría lo saben. Cuando Jesús inicia su ministerio, empieza y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado para esto y para aquello, para predicar, para sanar, para poner en libertad a los cautivos, para sanar a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y pienso que hay un mundo allá afuera que está esperando escuchar las buenas noticias de una iglesia que conoce a Dios, de una iglesia que no solamente habla de Dios, sino una iglesia que conoce al Dios de la Biblia. Y por lo tanto necesitamos que Dios haga las cosas a su manera. Y cuando no entendemos esto, hacemos las cosas equivocadamente, pero también sufrimos. En ocasiones decimos: si lo hubiera yo hecho como me dijeron. Como la joven cuando se va de su casa y sus padres le dicen: no te juntes con ese greñudo, no te vayas con él. Y dice: pues yo ya voy a tomar mi decisión. Y ya después de algún tiempo le dice a sus padres: cuánta razón tenías. Pero el problema es que hay una circunstancia en medio de esa relación, y a veces nos pasa lo mismo con Dios. Pero quiero que entiendas en esta mañana que el Espíritu del Señor está sobre ti, porque Dios te ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y te voy a decir por qué. Porque Jesús es el ungido, Cristo es el ungido, y si tú tienes al ungido en tu vida, entonces deberías de tener una vida ungida por el poder del Espíritu Santo. Amén. Estaba viendo no sé cómo le llaman en internet, de una mujer que llegó a la gasolinera o gasolinería, que dice que gasolinera es la que vende la gasolina y gasolinería es el lugar donde se despacha, ¿no? Ok. Escuchó que había un ruido en el motor de su carro
y le preguntó al despachador y le dijo: oiga, ¿no sabe por qué mi carro suena así en su motor? Y el despachador le dijo: es que su carro necesita aceite, compre aceite y écheselo al motor. Así que terminó de pagar y se fue, y en la primera refaccionaria compró el aceite y le abrió el cofre y empezó a bañar su motor. Y volvió a cerrar el cofre y no sabía por qué. Y creo que las personas a veces cometen errores porque solamente saben lo básico y no van más allá de lo que aprenden por un momento, por un tiempo, pero no siguen creciendo. Y quiero decirte en esta mañana que si tú y yo queremos que nuestra vida sea fácil, porque la vida es fácil, aunque muchos cristianos dicen qué difícil es la vida cristiana, perdonen si echo para abajo su argumento. La vida cristiana es difícil cuando no dependes de Dios. La vida es fácil cuando dependes de Dios, porque aunque sepas el versículo, para Dios todo es posible, pero es posible para el que cree, es posible para el que obedece la palabra. No es posible para el que simplemente tiene en el subconsciente el saber de Dios o el creer en Dios. La misma iglesia a veces quiere que la iglesia funcione a su manera. A veces nosotros los pastores queremos que la iglesia funcione a nuestra manera, pero no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Dios dice lo que debemos y lo que tenemos que hacer. Yo soy pastor. Les digo que soy pastor eventual porque tengo 30 y tantos años en el ministerio. Hemos levantado no sé como cuántas iglesias, a lo mejor unas 50 o más. Y siempre quise que las cosas funcionaran a la forma en que yo quería. Cuando yo no veía el crecimiento de la iglesia, pensé que Dios se había equivocado conmigo o que yo me equivoqué en responder a Dios. Hasta que entonces aprendí que la vida del hombre no depende de lo que hace, depende de lo que es con Dios. Cuando Dios pone al hombre sobre la tierra, primeramente lo que Dios hace es que no le entrega algo al hombre hasta que ese hombre tiene una relación con Dios. Y cuando tiene una relación con Dios, ese hombre puede vivir un paraíso en la tierra. De otra manera nos frustramos, de otra manera culpamos a los demás, culpamos a las circunstancias. Bueno, pregúntale a tu vecino cómo vive y culpará al gobierno. Recibirá una despensa del pobre más, no sé cómo se llama ese programa, pero se seguirá quejando toda la vida. Porque Dios no bendice los planes a tu manera, Dios bendice los planes que están de acuerdo, alineados con su palabra y su perfecta voluntad, porque su voluntad, como dice Romanos capítulo 12 verso 2, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Así que la vida funciona y es agradable cuando nos ponemos de acuerdo con Dios. Amén. Dios bendice sus planes, no lo que nosotros queremos, por encima de los suyos. Por eso Él es soberano. El Padre Nuestro tiene una frase que dice: hágase tu voluntad, así como en el cielo también en la tierra. Pero pocos reflexionamos que terminamos haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Cuando Dios permite ciertas circunstancias en nuestra vida, no nos agradan porque, en primero, cuando no conoces la voluntad de Dios, cuestionas a Dios y preguntas: ¿por qué me pasa a mí? Pero cuando tú conoces a un Dios soberano, sabes que Dios, aquello que para ti es imposible, Dios lo va a hacer posible. Dios hace de la nada mucho y Dios hace de lo poco lo suficiente. Dios de la enfermedad crea sanidad. Dios de las circunstancias adversas da victorias.
pero solamente cuando dependes de Dios. Estaba pensando por qué me habían sucedido ciertas cosas en la vida, y Dios dijo, habló a mi corazón y me dijo: aunque tú no entiendas las circunstancias cuando estas suceden, lo que yo espero no es que tú recibas la gloria, sino que yo permito las circunstancias alrededor de tu vida para mostrar mi gloria. A veces, o la mayoría de las personas casi siempre están cuestionando y dicen: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? No sé por qué me pasó a mí. Y el ser humano hace estas cosas cuando reconoce que hay una solución en Dios, busca a Dios. Pero cuando no reconoce a Dios, va sobre lo natural. Miren, es una forma fácil. Las personas que buscan a Dios en oración, les es fácil encontrarse con Dios y no cuestiona las circunstancias. La persona que no ora, que no conoce la voluntad de Dios, va a buscar otro parchado igual que él, otro remendado, dicen, o otro que cojea de la misma pata. Y hasta usan esta frase y dicen: es que tú sí me entiendes porque te pasó lo mismo. Y yo digo: no, creo que hay algo que debemos entender. Las circunstancias o las cosas que le suceden a otra persona deberían de servirme a mí para enseñarme, para que yo no caiga en la misma circunstancia que la persona. Pero en ocasiones el problema es que ya vimos la situación y todavía seguimos, y entonces buscamos a alguien que esté en la misma condición que nosotros. Es como el que habla mal del pastor. Ay, ¿ya te diste cuenta que el pastor no predica bien? Uy, yo pensé que era el único. ¿Ah? Y al rato ya no es un crítico, al rato ya son dos. ¿Qué crítico? Murmuradores. Y si no hay presencia en la iglesia, es culpa del pastor, o la culpa es la esposa del pastor y de los sugieres. No, del grupo de alabanza, porque ni siquiera vinieron a ensayar el sábado todos. Y por alguno de ellos es posible que no haya presencia aquí. Bueno, es lo que piensan algunos. Pero déjame decirte, la presencia de Dios no viene, o no la sientes, no porque Dios no esté aquí. Es porque muchas veces dejamos nuestra relación con Dios, o no dependemos de Dios, o no vienes con la disposición desde tu casa para recibir de Dios. Porque la presencia de Dios, después de que le dijiste a Cristo: sé mi Señor y mi Salvador, la presencia de Dios está en ti, porque tú eres la casa del Espíritu Santo. Amén. Así que yo tengo que tornar las circunstancias en bendición, los problemas los tengo que cambiar en victorias. Amén. Y a pesar de todas estas cosas, queremos un avivamiento. Esta palabra se ha vuelto tan común, el avivamiento. ¿Qué quiero? Es que yo quiero un avivamiento. Y yo tenía la idea que avivamiento era como hacer mucho ruido. De hecho, yo no conocía muchas cosas de la vida cristiana, así que en una ocasión hubo un Pentecostés y yo fui a ese lugar y estaba yo en la parte alta, no sé cómo se llama aquella parte allá, mezanín, y el predicador dijo: todos los que quieran hablar en otras lenguas y recibir el Espíritu Santo, quiero que vengan aquí. Así que yo estaba tan animado y creo que fui el primero, casi vine corriendo para que yo recibiese algo de Dios. No sabía tanto de Dios, pero yo vine porque yo quería ver lo que había sucedido en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Vino el Espíritu Santo como un viento recio y se posaron sobre ellos como lenguas de fuego y comenzaron a hablar en otras lenguas, y después hacían milagros, sanidades y prodigios.
y no hubo circunstancia delante de ellos que no vencieran. Y yo dije, ese tipo de cristiano yo quiero ser. Gracias por ese amén. Al menos yo dije eso. Yo quiero ser ese tipo de cristiano que está en la Biblia, porque cuando tú lees en el libro de Hechos de los Apóstoles, solamente te emocionas, pero Hechos de los Apóstoles es palabra viva, es palabra del Espíritu. No son hechos de los apóstoles, son hechos del Espíritu Santo, y que puede hacer el Espíritu Santo también en nuestros días. Nada más que cuando vas ahí dices, wow. Y yo dije, yo quiero ser como esas personas que están descrito ahí en Hechos de los Apóstoles. Y vine aquí, no entendía mucho, y el predicador dijo, todos los que quieran hablar en lenguas, quiero que vengan acá. Así que comencé y dijo, repitan una palabra. Suena gracioso, pero yo lo hice. Y dijo, hable una palabra que dice alabanza. Así que yo comencé a decir alabanza. Y dijo, porque la palabra alabanza es una palabra en hebreo. Yo dije, voy a hablar la palabra. Así que comencé a hablar la palabra alabanza. Y dijo más rápido. Y dije yo, alabanza, 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 alabanza. Y no avanza. No sucedió nada conmigo. Ya hasta después, al cabo del tiempo, sé que la palabra alabanza en la Biblia no es en hebreo. La palabra alabanza es tejila, no tequila. No vaya a confundirlo. Alabanza. Y yo estaba pensando, si no recibí ahora, yo necesito que el Espíritu de Dios haga algo conmigo, porque si Dios hizo algo con Pedro, si Dios hizo algo con Pablo, si Dios hizo algo con Felipe o cualquiera de ellos, Dios puede hacerlo conmigo. Solamente tienes que creerle a Dios y ponerte de acuerdo con lo que Dios dice. Es todo. Así que no recibí en ese día, pero no me había dado cuenta que días antes o algunos meses quizás había yo recibido el Espíritu Santo y yo quería más del Espíritu Santo. Déjame decirte, amado de Dios, cuando tú recibes algo del Espíritu Santo, tienes que abrazarlo. Cuando recibes al Espíritu Santo, tienes que honrarlo. Cuando recibes el Espíritu Santo, tienes que amar su presencia. Si quieres una vida que en realidad cambie y dé un giro de 180 grados, necesitas someterte a lo que el Espíritu dice, y entonces Dios hará aquello que para ti ha sido imposible. Amén. Y no estoy diciendo que no queramos un avivamiento. Oh, cuánto necesitamos un avivamiento. No me gusta lo que escucho, no me gusta lo que veo. La prostitución, la violencia, el alcoholismo, la drogadicción, el aborto, el adulterio, la fornicación. Y una iglesia medias tintas que no entiende que Dios debe de ser Señor y soberano, y que tiene una vida de doblez. Parte mi corazón, porque amo al Dios de la Biblia, porque no solamente conozco algo de la Biblia. Y yo creo y con todo mi corazón que necesitamos un avivamiento, necesitamos despertar. No quiero un avivamiento que suceda allá afuera, quiero un avivamiento aquí adentro, quiero un avivamiento en mi matrimonio, quiero un avivamiento en mi familia para llevarlo a la iglesia y que la iglesia lo lleve afuera. Y que el entorno en que vivimos cambie, no con ciencia, sino con el poder del Espíritu Santo. Cuando te encuentras un endemoniado, encuentras a alguien en la calle y no tienes una respuesta y no sabes quién eres o quién es en ti, te encuentras con ese endemoniado y lo primero que puedes hacer es orillarte y dejarle el paso, cuando tú tienes el poder y la autoridad para hacerlo libre en el nombre de Jesús. Cuando un matrimonio se está deshaciendo, no necesita al psicólogo, no necesita al psiquiatra, lo que necesita es a Dios. Creo que
cuando entendemos que es un avivamiento de acuerdo a la Biblia, entendemos que el avivamiento es como un tsunami. Es destructivo porque destruye el pecado, pudre los yugos, rompe coyundas. Pero también el avivamiento es construir, restaurar. Al mismo tiempo es una pesadilla para los demonios, es un fuego de santificación para la iglesia y la medicina para la sociedad que está en decadencia en nuestros días. Él es la medicina. No me importa si no hubiera medicina en los hospitales. La medicina es Jesús para el cáncer. La medicina es Jesús para el diabético. La medicina de Jesús es para todo aquel que está enfermo, para aquel que piensa que no tiene esperanza. Eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos despertar y saber escuchar la voz del Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos, ni más ni menos. Podemos notar que los hombres que fueron tocados por este fuego, desde el primer momento nunca fueron los mismos. Nunca más fueron los mismos. Porque cuando eres tocado por el Espíritu Santo, no regresas a lo mismo. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, no regresas al mundo. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, no haces las cosas a medias para Dios, porque Dios es tu prioridad. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, no ves en la adversidad un obstáculo, sino una garantía de que Dios puede hacer aquello que tú no puedes hacer. Es cuando entiendes que es el poder del Espíritu Santo. Todos los que fueron tocados por ese aceite, por esa unción del Espíritu Santo, no vivieron encendidos los domingos. Ellos vivieron encendidos por el fuego el domingo, el lunes, el martes, el miércoles y toda su vida, y fueron hasta la cruz. Y uno de ellos, como el apóstol Pablo dijo: he acabado la carrera, he guardado la fe, ahora solamente me espera la corona de la vida, la cual me dará mi Señor y mi Salvador, no solamente a mí, sino a todos aquellos que le aman. Amén. Esas son las palabras de alguien que es lleno del Espíritu Santo, que tiene el poder del Espíritu Santo para cambiar las circunstancias. No importa si te mandan a la cárcel, las puertas se abren. Y no cantan cansado del camino, cantan contigo hay victoria, cantan hay poder en la sangre. Cantan, hay poder en Cristo Jesús. Cuando alguien está en la cárcel y está lleno del Espíritu Santo, no hay barreras, no hay paredes, no hay puerta, porque sabe que al que sirve, Él solventará en ese momento su vida y le librará. Y no cuestiona por qué llegó allí. ¿Usted ve la vida del apóstol Pedro o la vida del apóstol Pablo quejándose? Hubiera escrito su libro de Lamentaciones. El apóstol Pedro hubiera escrito el libro de Lamentaciones: lamento que me hayan mandado a la cárcel. No, al contrario, cuando él salió de la cárcel y le dieron azotes con las varas, en esa misma semana él salió de la cárcel, dice, lleno de gozo, porque sabía que había sido tenido por digno de sufrir por la causa de Jesús. Porque una persona llena del Espíritu Santo es imparable, y los demonios lo saben. Amén. Así que aquel que vive en el fuego del Espíritu Santo no regresa a su vida antigua. Hay un cambio radical. La gente lo sabe. La gente lo sabe, y va a venir contigo y te va a preguntar: oye, ¿qué te sucedió? ¿Qué pasó? ¿No son estos los que pasan tiempo con Dios? En lugar de que digan: ¿no es este el que vi en el baile? ¿No es este el que vi, no sé cómo le llaman, en el bar? ¿No es este que vi en lo oscuro?
No, el que es lleno del Espíritu Santo empieza a escuchar las buenas palabras, la buena fama, porque el Espíritu Santo hasta también te añade fama, te dignifica, te transforma, te hace diferente, para que el mundo pueda ver en nosotros al Cristo crucificado, al Cristo glorioso. Y aquellos hombres, cuando fueron pasando y predicaban a Jesús, dijeron: estos que trastornan el mundo también han venido acá. Que esta ciudad, que esta nación puede escuchar que hay una iglesia que está transformando, pero también trastornando al mundo. No trastornándolo con los problemas, siendo parte del problema, sino trastornando el reino de las tinieblas en el poder del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Elías, después de haber sido ungido, nunca más regresó a su vida antigua. Moisés no se quedó en el monte. A alguien le dejó prestadas las borregas. Después de haber sido llenos de la gloria de Dios, ellos salieron de donde estaban e hicieron aquello que Dios les dijo que hicieran. No se preocuparon por su futuro, porque sabían que su futuro estaba seguro en las manos de Dios. David, el menospreciado, nunca más volvió a ser el olvidado. Dios lo sacó y lo puso en honra, y no regresó más a entretenerse. Pedro, después de haber sido lleno del Espíritu Santo, no volvió a calentar la silla en el aposento alto. Nunca más. Pablo, después de haber tenido un encuentro con Jesús, no regresó a Damasco en la misma forma o con los mismos intereses. Su vida no volvió a ser la misma, y tampoco aquello que él consideraba que era de alguna valía para él, a tal grado que hasta Jesús le tuvo que cambiar el nombre. Y a muchos de nosotros necesitamos que Dios nos cambie el nombre. Necesitamos que Dios nos cambie el nombre a hombres guerreros, a mujeres de fe, mujeres y hombres que puedan trastornar este mundo. Dios puede cambiar tu nombre de nada a mucho, de poco a más. Que Dios pueda levantar su estandarte mucho más alto en nuestras vidas, y que nosotros estemos dispuestos a levantar la bandera de la fe para conquistar a este mundo, no escondernos de él. Amén. Me pidieron de favor que fuera a predicar a un funeral de la hija del brujo del pueblo. Yo no era pastor, era colaborador del pastor, y yo le dije: pastor, me invitaron a predicar a el velorio, desde el velorio de esta mujer, y le dije: pastor, vaya usted. Y me dijo: vete tú. Yo no tenía, en ese momento, créamelo, yo quería que el pastor dijera que no, porque yo quería hacerlo, yo quería ir. Me acompañó mi esposa. Así que cuando nosotros llegamos, estaba el patio tan grande, no sé, mucho más que todo esto, y había tanta gente en ese lugar. Y estaba el hombre que hace los rezos, estaba ahí sentado con otros dos. Y el esposo de la difunta va con el rezandero y le dice: cuando termine, le deje el lugar al pastor, porque el pastor va a predicar. Y el rezandero dijo: ya terminé. Y entonces yo empecé. Y sabes, Dios me dio tal palabra para esa gente, que estuve predicando una noche y un día con esas personas, cantando y ministrando a sus vidas con la palabra. El día del funeral se vació todo el pueblo y estaba allí en el cementerio. Como ven, no tengo gran estatura, así que
No había llevado púlpito, ni tampoco ladrillos para subirme. Le pedí de favor al Señor, al esposo de esta mujer que falleció, le dije, ¿me puedo subir a esta tumba que está aquí? Me dijo, sí, usted puede hacer lo que usted quiera. Así que me subí arriba de la tumba y empecé a predicarle a la gente. Y alguien dijo, ¿por qué los cristianos no hablan en estos lugares lo que usted está hablando? ¿Por qué los cristianos no nos han hablado de Cristo? Y yo no puedo echarle tierra a los cristianos porque también soy cristiano, y cuando hablo mal de alguno estoy hablando mal de mí mismo. Así que creo que la iglesia necesita despertar. El pastor o nosotros los pastores podemos impulsar a los cristianos, a la iglesia, queremos impulsarla para que dé testimonio de Cristo. Nosotros los pastores queremos o quisiéramos que la iglesia saliera cada día de servicio y se olvidara por un momento o por unas horas de ir a un restaurante a comer, y que saliera y predicara en las calles y quizás en el camino a su casa. Pero los pastores nos desgastaríamos, porque esa obra, déjame decirte, yo te puedo decir, tu pastor te puede decir que vayas y prediques, pero el único que pone fuego en el corazón, en tu espíritu y hasta tus huesos es el Espíritu Santo, el que te va a levantar para que prediques y hagas las obras que Él mismo hace. Juntamente con Él, como dijo el Señor Jesús, las obras que yo hago, ellos también las harán. Amén. Pero tenemos que ser llenos de Dios. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Perdone lo que voy a decir. Creo que nosotros nunca hemos estado en un avivamiento. Solo hemos estado en buenos cultos o servicios. Y te digo por qué. Porque veo el culto que se celebró en el día de Pentecostés. Y aquellos hombres salieron y predicaban en todas partes, ayudándoles el Señor en el poder del Espíritu Santo. Pedro está en la casa de Cornelio, y hubo un avivamiento en la casa de Cornelio. Y creo que cuando una familia está llena del Espíritu Santo, esa familia no volverá a ser igual. Entonces van a venir sus demás familiares y van a ser llenos del Espíritu Santo. Porque cuando una familia es llena del Espíritu Santo, del poder de Dios, sus hijos, sus nueras, sus yernos, sus nietos, quienes sean, quien lleguen a casa, van a ser tocados por el Espíritu Santo. En lugar de que nosotros le demos de bibliazos. ¿Es cierto? Estaba sentado, mi esposa estaba a mi mano derecha, en la mesa como las 11 de la noche, en una cena de Navidad, y mi vecino, un maestro, Antonio por cierto se llamaba, o se llama, y tocó la puerta y iba ebrio, no era hebreo, iba ebrio. Y dijo, ¿puedo hablar con usted? ¿Ha escuchado cómo hablan, verdad? ¿Puedo hablar con usted? Yo le dije, con gusto, pásale. Ok. Este hombre entró y teníamos una mesa de 12 sillas, porque queríamos una familia de 12 hijos, ¿no es cierto? Así que este hombre, profesor, un señor alto, pasó y le dice que se sentara al otro extremo de la mesa, y yo me senté 3 sillas después. Y cuando él se sienta ahí en la silla, el hombre guardó silencio y comenzó a llorar.
Se inclinó en la mesa con la frente sobre sus brazos y dijo: ya no aguanto, yo no sé qué es lo que está pasando conmigo, pero es algo que nunca he sentido, pero es algo muy hermoso, algo que me está pasando ahorita. Usted sabe qué me está sucediendo. Es el Espíritu Santo el que está tratando en el corazón de ese hombre. Y déjame decirte, nunca más volvió a ser el mismo profesor Antonio borracho. Porque cuando el Espíritu Santo transforma, cambia, no importa cómo llegas, Él hace nueva a las personas. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Mire usted también la vida de los hombres que estuvieron en un avivamiento en Hebreos capítulo 11. Ellos tuvieron un avivamiento y vivieron metidos en el fuego de Dios todos los días. Y digo todos los días porque en tu Biblia, en Hechos de los Apóstoles, dice que ellos permanecían unánimes juntos, orando todos los días, orando todos los días, orando todos los días, esperando que el Espíritu Santo les indicara qué deberían de hacer. Iglesia, si tú quieres que Dios bendiga lo que haces, que Dios transforme tu vida, que transforme tu familia, necesitas escuchar la voz del Espíritu Santo y te diga lo que debes hacer. Amén. Hoy hay algunos que compran libros de superación personal. Nada supera lo que el Espíritu Santo es o hace. En lo absoluto, nada. Me apasiona lo que Él hace. Me apasiona lo que el Espíritu Santo hace. Es difícil no notar que estos hombres y mujeres fueron hombres y mujeres de fuego. Y dice, conquistaron reinos, hicieron justicia a través de su fe, vieron cumplidas en muchos de ellos sus promesas, cerraron boca de leones, volvieron a la vida a sus muertos y pagaron un alto costo por su fe, porque ellos se mantenían viendo al invisible, sabiendo que el Dios en el cual habían creído no les defraudaría. Iglesia, Dios no defrauda. Él es fiel y permanece fiel y seguirá siendo fiel eternamente. Aleluya. ¿Qué hacer entonces? Cuando eres lleno del Espíritu Santo, no te truenan los dedos. O dices, voy a buscar al pastor a ver qué hace. Así que si se le muere el enfermo es culpa del pastor, no mía. Estaba pensando eso cuando una mañana a las 5 de la mañana golpearon mi puerta. Vivíamos en la ciudad de Guadalajara. Mi esposa y yo no teníamos hijos aún. Golpearon insistentemente la puerta de nuestra recámara a las 5 de la mañana. No reconocía la voz de quien gritaba, pero era la voz de mi cuñada, porque días anteriores había llevado a su hija al hospital a internarla a causa de neumonía. Y a las 5 de la mañana ella nunca se dio cuenta que su hija había muerto. Así que cuando se despierta a las 5 de la mañana, su hija ya no respira, solamente tiene un cuerpo inerte en sus brazos. Y ella corría por el pasillo de la casa. Y no se me olvida que ella dijo, Señor, ¿por qué me pasa a mí? Y algunas madres o padres, cuando ven la adversidad como ella, dijeron, Señor, ¿en qué he pecado yo? Pero esta pequeña, ¿por qué? Ella estaba ahí sufriendo de gran aflicción y yo me enojé. En lugar de consolarla, me enojé, ¿cierto? Le dije, Dios no es un Dios de muerte, Dios es un Dios de vida. Y si Dios te dio tu hija va a vivir. Así que por favor, vámonos allí a la recámara y vamos a tomar a tu hija, mi esposa y yo. Vamos a orar por ella. Y hoy es una señora ya, señora preciosa. Dios resucitó a mi sobrina
Es una bendición, porque el cristiano no tiene que tronarse los dedos, no tiene que correr al médico. Corra al trono de Dios, que del trono de Dios hay un río que da vida. Corra a la presencia de Dios, que Dios resucita muertos, que Dios sana, que Dios libera. Pero tenemos que aprender a depender de Él, no de nosotros. Amén. Gracias. A veces le decimos a los jóvenes deberían de orar para tener una vida en orden. No, yo creo que ellos deben de tener una vida llena de pasión, en orden, para poder ver a Dios en poder y autoridad. Necesitamos hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo, que hagan la diferencia en su trabajo, que hagan la diferencia en su vecindad, que hagan la diferencia en su ciudad, que hagan la diferencia en el rancho, que hagan la diferencia en la escuela. Necesitamos jóvenes que ardan en el poder del Espíritu Santo. No solamente que cuenten que hubo un incendio, sino que ellos mismos son llamas de fuego. Necesitamos hombres y mujeres así. Es lamentable que la mayoría de la gente que asiste a veces al servicio de la iglesia, a veces van para escuchar un sermón, pero no para encontrarse con Dios. Iglesia, en esta mañana no escuches, no veas al hombre que te está predicando hoy. Lo que tú y yo necesitamos es un encuentro con Dios cada mañana, cada tarde, cada noche, todos los días. Necesitamos vivir frente a Dios para que nuestra vida se transforme por el poder de su presencia. Amén. Es cierto que hemos oído tanto acerca del avivamiento, pero el avivamiento no nace por la intención. Es cierto que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad, pero no por intención. Yo no puedo fabricar un avivamiento, porque el avivamiento no es humano, el avivamiento no es intelectual, el avivamiento es del Espíritu Santo. El avivamiento viene del cielo, el avivamiento viene de Dios. Por eso Dios dijo: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es de Él, del cielo procede. Por lo tanto, necesitamos buscar el cielo, y nace en el cuarto de la oración. El avivamiento nace en el cuarto de la oración. Qué triste es ver en las iglesias un reclinatorio precioso, pero nunca ese reclinatorio ha sentido una lágrima. Es triste a veces cuando solamente el pastor o su familia a veces nada más son los únicos que están orando. Y déjame decirte, porque esto es cierto, de una iglesia de 2.500 personas, solamente 5 fueron a orar. Y si aquí en esta iglesia 20 oran, están tocando el cielo. Y de pronto se abrirá el cielo para manifestarse el cielo donde estás. Aleluya. Necesitamos esperar en su presencia, en oración, una vida de oración, no de 5 minutos, no de 3 minutos. Alguien me dijo en una ocasión: no necesitas orar tanto tiempo, con que ores 5 minutos, con eso es suficiente. Cuán miserable soy. Pensar que con 5 minutos voy a tocar el cielo y voy a traer el cielo a la tierra. Si Jesús oraba en las noches enteras, ¿cómo nosotros creemos que somos superiores a Él y que no necesitamos a Dios? Somos los más miserables fuera de Dios. Él es el único que le da valor a nuestra vida. Y solo estando en su presencia podemos ver que tiene valía lo que somos y tiene valía lo que hacemos. Porque todo lo que hagamos en la carne nunca permanece, solo lo que viene del Espíritu hasta vida eterna permanece. Amén.
El avivamiento no nace por intención, nace en el cuarto donde nosotros oramos. En ese lugar, imagínate cuando tú tienes tu casa como un santuario y vienen a visitarte tus vecinos. Algo va a caer sobre ellos. Y no serán críticas, será el poder del Espíritu Santo viniendo sobre ellos. Mi madre era catequista. Yo tenía poco de la vida cristiana y le estoy contando de hace tanto tiempo para que usted piense, no voy a pensar que esto es nuevo, porque me pasaría yo toda, Pastor Ricardo sabe eso, me pasaría aquí una semana hablándoles de todo lo que Dios ha hecho. Mi madre era catequista, 33 años, y no quería saber nada de la vida cristiana al principio. Pero una noche mi madre me dijo: Ramón, ¿ya te dormiste? Le dije: no, aún estoy despierto, apenas quería descansar. Me dijo: quiero que vengas aquí. Le dije: dime. Y con lágrimas en sus ojos me dijo: yo quiero ser como tú. Yo quiero sentir lo que tú sientes y tener lo que tú tienes. Eso es más que saber de teología. Eso es más que aquello que nosotros ganamos en nuestra propia fuerza. Es algo que el Espíritu Santo hace, pero necesitas que el Espíritu de Dios te transforme a ti para que tú transformes tu entorno. Amén. Dile que esté a tu lado: creo que me están hablando hoy. Así que tenemos que entender cómo es el avivamiento. El avivamiento permanece cuando la iglesia permanece en la presencia del avivador. Amén. Y el avivador no es el pastor, el avivador es el Espíritu Santo. Aleluya. Él es el que trae el avivamiento. El avivamiento no se va cuando el predicador sale por la puerta. El avivamiento se queda en la vida de cada persona que le permite que el Espíritu Santo haga algo con su vida. Solamente tenemos que decirle: haz lo que tú quieras y hazlo como tú quieras. Amén. A la manera de Dios. Aleluya. A la manera de Dios, no a nuestra manera. Así que el avivamiento viene cuando las lámparas del tabernáculo se mantienen encendidas y tienen aceite. Y para que haya aceite en nosotros, necesitamos más de su presencia. Más de su presencia. Y no habrá demonio que te apague. No habrá circunstancia que te limite. No habrá nada que te pueda detener. Porque a Jesús no lo detuvo el diablo, a Jesús no lo detuvo la tumba, a Jesús no lo detuvo la cruz, a Pablo no lo detuvo una prisión, a Pablo no lo detuvo una tormenta. Él cumplió lo que Dios le había dicho que iba a hacer con él. Y si Dios te ha dicho que va a hacer algo contigo, es porque lo va a hacer. Y espéralo, porque ahora va a venir sobre tu vida. Solamente espéralo y dile: sí, Espíritu Santo, lo que tú digas, lo que tú quieras, es a tu voluntad, es a tu manera. Yo solamente quiero cooperar contigo. Amén. Solamente eso. A veces pensamos que hemos visto todo porque 2 o 3 personas fueron sanadas. ¿Qué pasaría si fueras a un hospital de cancerología infantil? Subí las escaleras por el hospital en la ciudad de Durango y vi a tantos niños enfermos de cáncer, y no sabes qué hacer. Supera tu capacidad. Supera tu capacidad, pero no tu fuente. Supera tu capacidad, pero no tu fuente. Porque la capacidad te la da Dios a través de su Espíritu, y Él es tu fuente. Así que no hay nada imposible para Dios. Y cuando tú vas a un hospital
donde estuvimos anoche o la madrugada, ves tanta gente necesitada allí. A veces hasta alguien puede pensar: Señor, mejor llévatelos para que ya no sufran. Como la religión popular dice o hace, ayudarles a bien morir. Pero mi Dios no es un Dios de muerte, mi Dios es un Dios de vida. Y Él no ha cambiado. Él es el mismo que resucitó a Lázaro, el mismo que sanó leprosos, es el mismo de hoy. Él no ha cambiado, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no va a cambiar. Tú y yo envejeceremos, pero Él no envejece. Él permanece siempre. Es el mismo fuerte, el mismo Dios eterno, el mismo Dios todopoderoso, el Dios inmutable, el Dios omnipresente. Él es Dios en el cual tú has creído. No hemos creído en un diosito, creemos en el Dios todopoderoso. Aleluya. Y no hay nada imposible para Él. A veces pensamos cuán grandes milagros hace Dios, porque Dios sana a algunos, sana a algunas personas. Pero déjame decirte algo, iglesia: el más grande milagro es cuando Dios toma a un hombre impío, indigno, pecador, sin ninguna esperanza, y lo hace limpio, puro y santo, y después lo envía para transformar aquello impío para que se conviertan en santos. Eso es el más grande milagro, y Dios quiere hacer un milagro contigo, transformar tu vida para que el mundo escuche que hay un Dios que transforma, que cambia, libera y restaura. No simplemente contentarnos con lo que hemos recibido hoy. Qué gran milagro cuando ese hombre santo es puesto en el mundo y lo impío lo transforma en santo por el poder del Espíritu Santo, lleno del fuego de Dios. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Tenemos que entender que el avivamiento no viene por intención. El avivamiento no tiene que ver con el equipo de audio. El avivamiento no tiene que ver absolutamente con las instalaciones. El avivamiento tiene que ver con tu vida de oración. Tiene que ver cuando tú buscas al Dios de la Biblia y conoces al Dios de la Biblia. Tiene que ver cuando tú te dispones para escuchar al Espíritu Santo. Amén. Y entonces no habrá nada que te obstaculice, en nada, ¿entiendes? Hasta en las cosas naturales. Hace 2 meses contradije a un predicador, porque soy chiquito pero peligroso, y él dijo: yo no creo que Dios sea mecánico. Y le dije: yo creo que mi Dios es mecánico, carpintero, mi Dios es todo. Y le dije: ¿y sabe por qué le digo que mi Dios es mecánico? Porque un día no tenía yo gasolina en mi camioneta, y Él puso también gasolina en mi camioneta, 3 cuartos de gasolina, en un viaje a la sierra. Otro día había un hombre que estaba con su esposa y sus 2 pequeños bajo el intenso calor, desanimado, y yo pasé por ahí y le dije: hombre, te he visto desde la mañana que estás aquí, ¿qué le sucede a tu carro? Y me dijo: es que no le encuentra el mecánico. Ya vino el mecánico, ya vino el eléctrico, y no sabemos qué es lo que tiene. Ya le cambié batería, ya le cambié alternador, ya le cambié marcha, y no sabemos qué tiene. Y le dije: ¿puedes abrir el cofre de tu coche? Y me dijo: ¿para qué? ¿Es usted mecánico? Le dije: no, pero permítame, yo conozco a Dios. Y él, con una cara de fastidio, no querer, le dije: por favor, permítame. Y él fue y abrió el cofre, levantó el cofre, y puse mi mano sobre el cuerpo de aceleración de su carro y le dije: súbase por favor y dele a la marcha. Y él me dijo: ya le intenté muchas veces, por eso me quemé la otra marcha. Le dije: por favor, hágalo.
yo le digo que lo haga, por favor. Y él fue, subió al carro y enciende el motor y brum. Y dijo, ¿qué le hizo? Le dije, no, el Dios en el cual yo creo también hace milagros en estas cosas. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Le dije a Dios, y termino con esto: Dios, no tenemos finanzas, no queremos un recibo más de luz. ¿Le has dicho alguna vez al Señor así? ¿Quisieras que no te cobren luz? Yo sí. Y mi esposa la desperté ayer en la mañana y le dije, oye, nos llegó el recibo de 3 ceros. Y ella no me prestó atención y se dio la vuelta y ya cuando estaba bien despierta, y me dijo, ¿tanto? Le dije, sí, nos llegó de 3 ceros, 0.00. ¿Tú crees que Dios puede hacer eso? Ese es el Dios de tu Biblia. Ese es el Dios de tu Biblia. Cada vez que tú ves ese libro, son palabras eternas, son palabras que transforman. Y la palabra es el Espíritu, y el Espíritu es la palabra. Y Él hace todo aquello que nosotros no podemos hacer, y no lo hace común, lo hace glorioso. Y lo que es bueno, lo mejora. Aleluya. Lo que es bueno lo mejora, lo hace excelente. Y si tú estás aquí y piensas que eres común, Dios puede hacerte excelente. Si crees que solamente eres bueno, Dios no quiere una iglesia de cristianos buenos. Dios quiere levantarse una iglesia que trastorne este mundo por el poder y el fuego del Espíritu Santo. Dios no nos llamó para ser buenos, Dios nos llamó para ser cristianos de influencia. Y no influenciar este mundo con palabras, porque el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder y demostración en el Espíritu Santo. Ve a los hospitales y pon tu mano sobre los enfermos, que Dios quiere hacer milagros. Ve a las calles y háblale al borracho, que Dios quiere hacerlo en una persona de juicio. Ve y predícale a aquel hogar que piensas que no tiene remedio y que está a punto del desastre, que Dios puede reconstruirlo y que Dios puede sanar las relaciones. ¿Entiendes? No importa cómo esté arruinado, Dios lo puede levantar y hacer nuevo. No importa cómo esté tu vida, Dios puede hacerla nueva y Dios puede mejorarla. Si piensas que lo que tienes hoy es bueno, deja solo al Espíritu Santo, que lo hará mejor. Aleluya. Póngase de pie, por favor. No te preocupes si no eres un intelectual o egresado de alguna facultad o de escuela bíblica. Tan solo mira la vida de aquellos que fueron llenos del Espíritu Santo. Trastornaron al mundo. Trastornaron y transformaron el mundo, pero hacían 2 cosas no más: permanecían en la oración y en la predicación de la palabra de Dios. Se mantenían colaborando con el Espíritu Santo y pusieron al mundo patas para arriba. Y Dios nos ha llamado para poner este mundo patas arriba. Aleluya. Porque no con ejército, no con fuerza, sino con su Espíritu. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. Si tú estás aquí en esta mañana y has perdido la expectativa de tu vida, un día pensaste que Dios te iba a usar, pero no vino a tu mente, sino a tu espíritu, a tu corazón, esa palabra que te dijo: yo te salvé para usarte. Levanta tu mano. Y Dios te dice hoy: aún confirmaré mi palabra contigo, porque yo le he dispuesto y apresuro mi palabra para que se cumpla, y lo haré. Irás a quienes no te han conocido
Irás a aquellos de los cuales has pensado que no te creerán. Y yo haré contigo aquellas cosas que has esperado. Así como está escrito en mi palabra, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que yo he preparado para ti, porque me amas. Algunos de ustedes se han rendido antes de cruzar el río, antes de conquistar Jericó. Dios te dice: ¿por qué te has detenido? Levanta tu estandarte y cruza, porque mi presencia estará en medio del río, y yo abriré las aguas y te haré pasar a la tierra de las promesas de la cual te hablé. Oh, remasaquete corboso. Oh, requiere bandreca soto. Dibra sanque rebosondo. Has sentido que tu desierto no está afuera. Has dicho: mi desierto está en mi alma y en mi corazón. Has sentido una vida vacía. Pero dice el Señor: pon tu mano sobre tu corazón, y hoy llenaré tu vida con mi espíritu, con mi presencia. Ahora, como un silbo apacible, como un silbo apacible, y te daré paz. Te daré paz. Tú has dicho: tanto dolor. Dice el Señor: yo enjugaré tus lágrimas. Yo quitaré el dolor sobre ti y te daré gozo. Pondré un manto de alegría sobre ti. Y aquellos que te avergonzaron vendrán a ti, te pedirán perdón y dirán: Dios está contigo. No temas. No temas a lo que está delante de tus ojos, iglesia. No temas a lo que escuchas con tus oídos. No temas a la adversidad, dice el Señor, porque yo iré delante de ti. Romperé cerrojos, abriré las puertas y te haré pasar y te mostraré los tesoros ocultos. Yo te mostraré, yo te haré entender. Tú que dijiste: ¿cómo? ¿Te has sentido cansado en algún momento? Te he hecho ver en tu espíritu las cosas que yo haré. Dice el Señor: yo cumplo mi palabra. Espera, quédate quieto. Quédate quieto. Espera. Porque a los que están en lo secreto conmigo, yo les mostraré las cosas secretas. A otros lo ocultaría, pero a ti te las mostraré. No harás nada en tu fuerza. Tú correrás aún más allá de lo que has llegado hasta hoy. Oh, requiere bondo rabarereboso. Que embrazando corrabararereboso. Yo quito la vergüenza de sobre ti. Y vendrán y te honrarán y dirán: este estuvo con su Dios.
Te daré más allá.